Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Débora, buenas tardes, ¿cómo va todo? Muy bien. Bueno. Expectantes con lo que está pasando en el Congreso, adentro y afuera, ¿no? Sí, adentro y afuera, Sí, ¿no? Con sí. algunas intervenciones de la Fuerza de Seguridad. La sensación es que los miércoles se está convirtiendo en un día para canalizar protestas. Y por supuesto hay un núcleo duro que va semana tras semana, lo que antes llamábamos marcha de jubilados. Quizá cada miércoles tiene un tema diferente y protagonistas distintos. Sí, quizá esta semana tuvo una particularidad que fue la de ayer, ¿no? La de la marcha vinculada con el tema de discapacidad. Sí. Que me parece que a todos nos dejó también ahí un asterisco, un signo de interrogación respecto a la decisión que puede llegar a tomar el gobierno. El veto ya es un hecho, Sí. Pero me refiero que quizá desde la gestión, ¿no? Porque acá una cosa es la enormidad de la problemática jubilatoria, que requiere además modificaciones legislativas, que es un tema complejo. Acá es que la gestión funcione, es decir, que desde la Agencia de Discapacidad se logre discernir, y ya a casi 2 años de gestión debieron haberlo podido hacer, quienes realmente necesitan el beneficio y quienes han utilizado estos recursos para hacer política, para darle a punteros, para que le den subsidios a quienes lo necesitaban. Eso ya lo tienen que poder haber hecho porque 300 pesos ganan algunos de los docentes que acompañan a los chicos con algún tipo de trastorno, cobran a 90 días, es inviable. Sí, y también, por supuesto, tenés cada caso particular que conmueve, desde el posteo del arquero independiente Rodrigo Rey, sí, hasta la mamá del chico que votó a Javier Milei y le pide por favor que revea su postura, y también los números y la cantidad de excepciones, de pensiones otorgadas a personas que no merecían ni necesitaban ese beneficio y que fueron estrictamente políticas y partidarias las razones por las cuales obtienen ese beneficio. Entonces es muy importante separar lo que es una sobredimensión de la cantidad de pensiones por discapacidad y después atender a cada caso particular, porque ahí entran en juego, por supuesto, las personas, y el factor humano es indivisible a cualquier Totalmente. tema que se trate. Por eso digo que es un tema de gestión. Ya acá es si gestionás adecuadamente tenés que poder resolverlo. Sí, con tiempo, pero también con voluntad política, claro, para hacer la investigación con la eficiencia que demanda un caso así y después con la firmeza para sostener, porque también en el caso de que se descubran la cantidad de pensiones mal otorgadas, injustamente otorgadas, con beneficio político, vas a tener la reacción corporativa de ese sector que se siente afectado y que va a tratar de buscar por el lado humanitario razones que no tienen que ver con la discapacidad, sino con la necesidad de generar recursos a través de algo que debe ser, por supuesto, de las cosas más condenables, de fraguar una discapacidad, de presentar una discapacidad que no se tiene. Sí, totalmente. Por eso digo que más allá del tema acá ya no es equilibrio fiscal sí, equilibrio fiscal no, es gestión. Si el gobierno gestiona adecuadamente, es un área en la que ya a este tiempo, porque es un universo relativamente más contenido, tendrían que haber podido resolver adecuadamente, ¿no? Sí. Y no es la primera vez que esto ocurre. Acordate que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una investigación, se descubrieron, creo que fueron 80.000 pensiones. Sí, provincias en donde había más gente con problemas de discapacidad que en una posguerra, más o menos, ¿no? Y era un número muy chico en relación a lo que se discute, cerca del 1.200.000, y hubo una reacción tan estridente que hasta hizo retroceder a la administración Macri para reducir incluso más lo que era ya un universo muy pequeño. Hablando de números y por supuesto estando atentos a lo que pasa en el Congreso, en las adyacencias y también en la sede con la sesión especial en diputados, voy a presentar al señor Leandro Gavín con el tipo de cambio y el termómetro del día. ¿Qué títulos económicos tenemos? Lean, buenas tardes. Buenas tardes, Juan, Débora también. Obviamente otro día de baja del dólar, ¿eh? Parece que hace poquito estábamos hablando qué está pasando con el tipo de cambio. Bueno, ahora está bastante comprimido, muy para abajo, recuperando parte de lo que había subido incluso en julio. ¿Qué pasó como explicación? Acá vemos un poco los números, todo para abajo, 1.346 el oficial, 1.320 el blue, todos perfectamente la flechita para abajo. El Riego País inamovible ahí en 773 puntos básicos. Pero el dato tiene que ver con dos cosas. Una apareció, ¿se acuerdan del JP Morgan, fines de junio? Claro. Dijo, hay que bajarse el carry trade, la bicicleta financiera, se acabó
no tomemos tanto riesgo en Argentina. Bueno, eso produjo obviamente una parte de la dolarización que vimos. Ahora Claro. apareció, pero diciendo lo contrario, que dijo, vuelvan a apostar los bonos en pesos de la Argentina, la tasa está alta, ya subió mucho el dólar, momento de estar en pesos, así que todo el mercado corriendo detrás de la recomendación del banco. ¿El carry trade te descomprime el dólar y te da el peso? Claro, exactamente. Lo que te hace, te incentiva a ir a posiciones en pesos y te saca del mercado jugadores que te buscaban dolarizar, claramente. Así que los que están confiando en lo que dice el JP Morgan, que son varios en el mercado financiero, están empezando a hacer eso, descomprimir, y eso obviamente al gobierno le da muchísimo aire. Vamos al termómetro de la economía, cosas que hay que saber en este miércoles 6 de agosto. Exactamente. Tema industria. Recordemos, se conoció hace poquito que renunció el secretario PYME y también renunció el secretario de Industria. Se va a, obviamente, a armar un organismo dentro del Ministerio de Economía, hablando un poco de un sector de los que está perdiendo en el esquema económico de Milei. Esto decía el titular de la UIA. Mes a mes hay una pérdida de 1.000 a 1.500 puestos de trabajo promedio en la industria. Es un número importante de confirmarse los dichos de Rapalini. Exactamente. La gente de UIA está marcando que en este esquema económico parece que, obviamente, ¿no?, los puestos de trabajo en términos de lo que es la industria nacional no está justamente yendo a la velocidad que están queriendo. 15-20% de disminución del empleo en lo que es el área de construcción, cuero y calzado, datos obviamente de la UIA. Construcción es esos rubros muy dinámicos para la buena y para la mala. Exactamente, muy afectados a lo que tiene que ver con obra pública, ¿no? Claro. Sin obra pública, construcción todavía le cuesta mucho repuntar. Acá Sí. ventas de cemento vemos justamente 1.050.000 toneladas contra 800.000 que tenías justamente los números anteriores. 20 puntos menos. Exactamente, tenés una caída también bastante importante. Todos los datos están mostrando, por lo menos lo que dice el gobierno es, hay algún tipo de estabilización, pero no estás viendo una mejora que te pueda marcar, obviamente, un cambio de tendencia. Así que es un sector claramente perdedor. La gente hoy sigue remarcando esto de bajar impuestos, equilibrar la cancha, abrir las importaciones, compitamos con el mundo, pero con impuestos más bajos, porque si no vamos a ver más de esto, ¿no? Dice Rapalini, cae de puestos de trabajo importantes. Vamos a la temperatura media después del rojo, ¿no? A ver. Autos, hablamos, hubo mucho boom de la venta de 0 kilómetros, récord total en lo que va el año, pero empezamos a ver ciertos signos de fatiga en la suba. De hecho, acá tenemos caída en la producción y en la exportación. Respecto a junio, datos de julio, obviamente, 13.4% abajo. En la interanual, también bajando 16.5%. Ahí vemos julio 2025 versus julio 2024. En el acumulado todavía bien arriba, 10%. Esto es en producción. Exactamente, en producción de autos, exportación. Ahí lo tenés un poquito bastante para abajo. Todos en negativo, casi 20% respecto a junio. En julio, la interanual casi 36% y en el acumulado, bueno, poco más de 4,5% en negativo. ¿Hay alguna razón para este descenso en términos de exportación? Lo que te dicen en el sector tiene más que ver justamente porque hay mucha entrada de auto importado, ¿no? Claro. Recordemos que hay mucha compra de que se abrió obviamente el Pero comercio. eso quizá tenga que ver con el consumo, no con la exportación. Claro, lo que se exporta es la Argentina. Como hay mucha gente buscando auto importado, justamente no están haciendo en cierre de mercados, están buscando bien autos importados. El boom de lo que es el mercado local se explica por importados, no tanto por la producción local, que se está frenando un poquito, están exportando mucho menos que otros años. Ok, o sea, pero no tiene que ver, o no hay tanta correlación entre producción y exportación, ¿o sí? Tiene que ver, pero hoy por hoy es más negocio importar autos que producir. Perfecto, bien. Y tenemos uno más, un sector El más último, verde. el positivo, el agro. Buena noticia por parte del agro porque, contamos, ¿no? Venía liquidando muy fuerte, se acabó estacionalmente lo que era el boom de liquidación que había obviamente propuesto el gobierno con las bajas retenciones y demás. Todo el mundo, y el gobierno lo sabía, ibas a empezar a tener números mucho más escuetos. Tuvimos los últimos días 40 millones de dólares liquidados por el agro en un día, en una semana, en un par de días. El promedio diario daba 40, 45, muy bajito. Se duplicó, ya tenés de vuelta 100 millones de dólares liquidados por parte del agro. Esto obviamente es efecto baja de retenciones, eliminación en algunos casos puntuales, con lo cual eso es bueno para el mercado cambiario porque de alguna manera... Todo para arriba acá. Claro, te dan dólares justamente lo que tiene que ver para el mercado cambiario y la idea del gobierno mantener un tipo de cambio
estable, 10% arriba. Vemos el dato de liquidación en junio, 57 el interanual, obviamente muy fuerte, y el acumulado enero-julio de 2024, 43% arriba. Así que los datos del agro siguen yendo mejor de lo esperado, pero lo positivo es que empieza a retomar la liquidación diaria que se había hecho esperar en el último día. Bueno, hasta acá el termómetro económico, Débora. Yo no sé cuánto va a influir esto en las decisiones que tomen los ciudadanos en septiembre en la provincia de Buenos Aires y en octubre en la Nacional, pero sí creo que vale la pena ir acercando este parámetro día a día para saber cómo estamos, ¿no? Pues en una economía tan diversa y con tantos matices. Totalmente, y sobre todo en la micro, ¿no? En el bolsillo, porque bueno, veía el termómetro verde con el agro, que claramente tiene un incentivo, bajar retenciones mediante, un dólar más competitivo, pero bueno, después tenés el tema del ancla no solamente cambiaria y fiscal, sino salarial, y ahí los bolsillos, algunos están tan flacos, ¿no? Sí, sí. Te propongo pasar por el Congreso con Carla Ricciotti. Hola Carla, buenas tardes, bienvenida a este pase con Débora en el noticiero. ¿Qué está pasando ahora? Y hagamos un punteo de lo que ocurrió hace poco con momentos de alta tensión. Carla. Sí, Juan Pablo, ahí te escucho bien, perdón, no te estaba recibiendo bien. Bueno, aquí estamos nosotros en lo que es el final de la Plaza del Congreso, en Rivadavia y Paraná, justo donde hace la curva, en Sáenz Peña sería, bueno, en la esquina del Teatro El Liceo. Acaba de salirse el cordón policial que estaba cortando toda esta calle, ha quedado una moto de consigna, porque acá estaba el carro hidrante que también se fue hace algunos minutos. ¿Por qué? Porque los manifestantes se dispersaron hacia el lado del Congreso, hacia el lado del vallado donde está el Congreso, a Rivadavia y Entre Ríos. Acá ya no quedaron manifestantes, pero acá hubo algunas corridas, hubo también tiraron gases, se acercó el carro hidrante y obviamente tiró agua a los manifestantes. ¿Cuál era el motivo? Querían dispersar, correr a la gente de esta zona, de esta intersección, porque todo empezó cuando una de las columnas que estaba dando la vuelta en derredor de la plaza del Congreso quiso agarrar por la calle Paraná, o sea, de donde estamos nosotros, hacia la calle que sale hacia la izquierda, que ustedes están viendo en la pantalla. Los interceptan en la cuadra que sigue, en la paralela Rivadavia hacia la izquierda, que es Bartolomé Mitre, los intercepta un cordón policial y los hace volver nuevamente hacia este sector para que todos los manifestantes queden sobre Rivadavia. Aparentemente estaban queriendo desconcentrar, por eso no se entendía cuál era el protocolo que estaban tratando de aplicar los policías. Cuando llegan acá, hay algunos cara a cara entre manifestantes y policía con los escudos y empiezan las corridas, empiezan a tirar gas, viene el carro hidrante, tira agua y ahí se dispersan los manifestantes. Quedó el cordón hasta... Te repito, hasta hace algunos minutos nada más que desarmaron este dispositivo que estaba cortando toda la calle por parte de la policía. Y los manifestantes, los pocos que quedaban acá, en realidad no eran muchos, se fueron hacia el lado del Congreso. Así que por ahora, y afortunadamente, está todo en calma. La gente que ustedes ven acá son la mayoría prensa, pero muchos de la Defensoría del Pueblo, de las postas sanitarias, que usualmente atienden a los que puedan quedar heridos en esta manifestación. Muchas gracias, Carla. Nos reencontramos en un rato. Hay media docena de proyectos en discusión, Débora. Hay dos que podrían llegar a la media sanción para pasar el trámite al Senado. Uno que es un proyecto para definir un presupuesto concreto para universidades y su personal. Y el otro, el que dicta la emergencia en salud pediátrica. Un anuncio está enmarcado en un anuncio de paro, de medidas de fuerza en las universidades. Sí. Y los otros tres se incluyen para tratar o para forzar su tratamiento en comisiones. Se llama emplazamiento en la jerga legislativa. Uno tiene que ver con el aporte o el reparto de los ATN, aportes del Tesoro Nacional, la redistribución federal del impuesto a los combustibles y un nuevo reglamento para la comisión investigadora del caso Libra.
Hay dos que tienen mucho que ver, sumo a Paula también, con este lanzamiento de Provincias Unidas, este espacio con los 5 gobernadores. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, claramente, allí como bien vos decías, Juan Pablo, hay algunos proyectos que lo que la oposición reclama es que el oficialismo no habilita las comisiones clave para hacer el paso previo para ir al recinto, para que no necesiten una mayoría más calificada para poder avanzar con determinadas iniciativas. Entonces lo que hacen es presionar, presionar en el sentido de van a la sesión, llevan el tema y se emplaza la comisión para que tenga que tratarlo, para hacer algún llamado para que se logre así convocar a la comisión, que es el paso previo a ir al recinto. Y sí, en este momento se está debatiendo el tema de las universidades. Recordemos que ya el gobierno dio de baja una iniciativa de estas características. Ahora va a volver a insistir el Congreso. Lograron un quórum bastante holgado con 135 diputados que se sentaron en sus bancas para dar tratamiento a esta agenda. Así que yo entiendo que diputados va a hacer caminar esta iniciativa. Debe estar faltando más o menos una hora para que se vote el tema de universidades y después va a continuar con el temario. Va a ser una sesión muy larga la de hoy. Dicen, sí. Y otra cosa de las que pasó en el recinto que es importante saber, otro de los temas importantes que tenía esta sesión era tratar de darle de baja a Milei el veto por la emergencia en Bahía Blanca. Bueno, finalmente se retiró. Se retiró ese tema, ¿por qué? Por supuesto porque el oficialismo no lo quería tratar, pero la oposición no llegaba a insistir, no tenía el número necesario para poder insistir. Entonces, antes que tener un rechazo legislativo que no pudiera caminar la iniciativa, directamente se sacó del temario y seguramente se tratará junto a otros vetos que la oposición quiere darle de baja al presidente. Claro, porque esos 200.000 millones de pesos, además, el gobierno dice que los puso independientemente a través de un decreto de este proyecto de emergencia. El quórum, como decía Paula, lo lograron holgadito, más allá de los 129 imprescindibles, con Unión por la Patria, Encuentro Federal, es Pichetto, ¿no? Encuentro Federal, sí, exacto. La Coalición Cívica, la izquierda, algunos radicales críticos. Ahora, los famosos héroes quedan para... ¿Va a ser antes de las elecciones, Paula? No sé si se... O sea... A ver, había alguna estrategia... Me refiero a las del 7 de septiembre, sí, ¿no? Sí, claro. Había algún intento de lograr hacer después del cierre de las alianzas y de las listas a nivel nacional que se puedan tratar estas iniciativas, porque 7, bueno, generalmente queda... El jueves, decís vos. Claro, viste que ahora mañana ya cierran 17, las alianzas, sí. Mañana se cierran las alianzas y la semana que viene cierran las listas para la elección nacional del 26 de octubre. Entonces, la idea era, en el marco de todo esto, también poder cosechar algún voto más, tal vez de algún herido, de alguien que no quede del todo conforme con esa disposición electoral, para ver si se podía avanzar con el rechazo a estos vetos que aplicó Javier Milei. Lo que pasa es que la oposición no puede ir, o sea, no le conviene ir al recinto si no tiene los números, al gobierno tampoco le conviene. Yo creo que cuando el gobierno tenga seguro de que 86. logra blindarlo, va a ir a sesión porque se quiere ese tema, se quiere quedar tranquilo de que no lo van a avanzar. Son 86 en el caso de que tengamos casa llena. Bueno, eso es lo que también... 57. Exacto, cuando vos preguntas en el gobierno, dice, ojo, no necesitamos 87. Claro. Si hay menos presentes, el número va bajando. Para mí hay dos tipos de héroes. El que se va y se planta y defiende el veto, que sería héroe premium, y el héroe clase económica es que falté. Me duele la rodilla. Sí, bueno, colabora igual. Colabora igual, pero no se expone tanto. Hablando del ausentismo, ojo, porque el bloque PRO ya tuvo ese escenario de ausencias y una de las protagonistas de esa ausencia hoy está fuera de la discusión partidaria, que es María Eugenia Vidal, que ya dijo que bueno, no tenía ninguna intención de participar en un contexto de acuerdo entre PRO y La Libertad Avanza, ¿no? Sí, fue justamente eso, un primer indicio de esas tensiones que se estaban dando dentro de PRO al respecto de cuánta cercanía hay con el gobierno libertario, con iniciativas que claramente son muy antipopulares ante algunos sectores, como las universidades, los jubilados, la salud. O sea, hay un costo político de vetar estas iniciativas. El PRO siempre colaboró, pero en esta última apareció eso. Solamente lo último, hay una foto que dejó la jornada de hoy que tuvo que ver con ese cierre de alianzas que vimos entre PRO y La Libertad Avanza, que fue la foto del diputado Esteban Paulón, que va a ser candidato a senador acá en la ciudad. Después la mostramos. Sí, después la mostramos porque tiene algún ribete polémico. Pero, Débora, esto no puede esperar, urgente. Nos vamos a Jujuy. Vamos con Javier Sosa, habla el fiscal. Ahora damos datos y contexto, pero escuchamos al fiscal. Bueno, lo que estamos recién tratando de determinar en este lugar, por suerte y también gracias a la difusión, es que algunos de los vecinos y testigos empezaron a, cada vez más se acercan a hablar y a brindar este tipo de datos que por supuesto nos sirven.
¿Cómo hacer gente? No son fundamentalmente que están aportando datos, se están acercando y esto tiene que ver con el interés y el temor que hay en esta zona. Sí, por supuesto, un interés de algo que se hizo público, de algo que es macabro y que nunca había pasado en la provincia y entiendo que por ahí el temor o el miedo ya tiene que desaparecer porque es una persona que ha sido ya privada de su libertad, aún así por supuesto no deja de llamar la atención y de poner en un estado alerta y de quizás hasta en estado de shock a muchas personas. Doctor, los resultados de los restos óseos que fueron allanados en primera instancia, ¿ya estarían, digamos, listos para poder analizarlos? Estamos todo analizando, de hecho hoy estuve justamente en el laboratorio con la genetista del Ministerio Público, estamos trabajando, estamos como se ve paralelamente siguiendo. Tenemos el Departamento de Informática Forense, tenemos aquí a la gente criminalística, tenemos allá la gente del laboratorio, seguimos con los fiscales y ayudantes fiscales entrevistando gente, vamos paralelamente, no nos quedamos solamente en una línea investigativa. Doctor, disculpe, reitérenos por favor, ¿cuál es el resultado de este operativo? ¿Qué es lo que están encontrando? Sí, bueno, todavía no hemos terminado, recién están empezando las excavaciones. Todo esto es a raíz de personas que se han acercado justamente por la difusión que ha tomado el caso y que conocían al imputado de la causa, vivía por aquí y nos empiezan a avisar. Bueno, yo vi que se movía por tal lugar, que trasladaba un bolso, que se movía con una carretilla, por supuesto que son, y aprovecho esta situación también para hacer un llamado en ese sentido. Todo el que tenga alguna cuestión que vaya a ser de interés para la causa, por supuesto que es bienvenido, es algo que tiene consternado a todo el pueblo jujeño y de repente si tenemos este tipo de alertas o de declaraciones nos sirve para empezar a recabar más evidencia para la investigación. ¿Cuándo estarían los primeros resultados del laboratorio forense? Hoy justamente hablé, tenemos algo que me han adelantado, me voy ahora en este momento justamente para allá a ver si ya tenemos algo concluyente y podemos empezar a darle otra forma quizás a esta investigación que empezó con mucha evidencia, que empezó con una persona privada de su libertad en pocas horas, pero bueno, siempre hablamos de que no hemos tenido todavía un cadáver, no hemos tenido todavía algo que realmente vincule a una causa de muerte, por decirlo. Sí tenemos muchísimos rastros, tenemos personas desaparecidas, todas vinculadas a esta persona y a ese domicilio, pero bueno, entendemos que ahora que va avanzando el laboratorio sí empezamos a darle otra forma a la investigación. ¿En el lugar que se está haciendo la excavación es porque los vecinos indicaron justo este lugar o se está haciendo al azar respecto a lo que están viendo las personas que en este momento están trabajando? No es al azar, son dos lugares puntuales que aparte de que nos marcaron exactamente cuál era el lugar, tenía alguna cuestión distintiva que también nos mostraba a nosotros que había habido ahí. En un rato regresamos con Javier Sosa. Matías Jurado, 37 años, fue detenido el viernes pasado en su casa del barrio Alto Comedero. Convivía con un sobrino de 16 años que luego confesó las acciones de su tío. Encontraron durante el primer allanamiento restos óseos y fragmentos de piel humana ocultos en la vivienda y hay desaparecidos y por supuesto el trabajo está en encontrar cadáveres o huesos. Claro, es un caso impresionante porque hace recordar quizás a otros en la historia criminal argentina de estos asesinos seriales, ¿no? Sí. Que, bueno, lo debería explicar, por supuesto, un perito y sé que hay pericias por delante por hacer, porque este hombre había estado detenido, pero siempre por otros temas menores, de violación de propiedad privada, ya había recuperado la libertad porque había cumplido una pena no muy alta de prisión. Trabajaba como albañil, es decir, que era una persona que tenía una referencia laboral y los viernes, casi como si fuera un trabajo más, esa pulsión por matar lo llevaba a ir a buscar a personas con un perfil similar, todas personas en situación de calle o con tema de adicciones, a las que invitaba a esa casa de Alto Comedero en Jujuy para, bueno, cometer los crímenes luego, ¿no? Los asesinaba y los desmembraba y la alerta principal salta con Jorge Omar Anachuri, un hombre de 68 años, con una discapacidad y por supuesto los familiares empiezan a reclamar, la maldad plena, pedimos justicia y a partir de ahí se empieza a aclarar gran parte de este caso que por supuesto conmueve a Jujuy y ya la difusión tiene alcance nacional. Sí, Te propongo, Débora, cambiar de tema. Dale. Vamos a conversar con Leonardo Anzalone, economista, del director del Centro de Estudios Políticos y Económicos. Acaba de redactar un informe con relación a los efectos de esta revisión del Fondo Monetario Internacional del acuerdo con la Argentina que desembocó, entre otras cosas, en este desembolso de 2.000 millones de dólares. Año electoral, intervención del fondo, revisión del fondo. ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber
de estas conclusiones y cuánto de esas conclusiones van a influir en los siguientes pasos que va a dar el Ministerio de Economía. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Hola. Bueno, esto del acuerdo y la primera revisión tiene que ver con algo ya histórico en Argentina. Digo, yo hace 10 años que hago economía y siempre hablamos de los impactos que tiene el Fondo Monetario en Argentina. Esto último que vos haces referencia, Juan, tiene que ver con la primera revisión del último acuerdo, del acuerdo del gobierno de Javier Milei, que termina con lo más importante, con lo que el gobierno estaba buscando, que es el desembolso de 2.000 millones de dólares que vienen a reforzar las reservas en momentos donde, digo, el mes de julio fue sin dudas el momento más complejo para el gobierno en términos financieros. De hecho, llegó el acuerdo y los dólares se tranquilizaron un poco, la tasa de interés empieza a tomar un sendero de normalidad, si se quiere, y todo eso a semanas o meses de elecciones que sin duda definen mucho en términos económicos, ¿no? Lo más importante de esta revisión es que el Fondo Monetario, por un lado, le reconoce al gobierno una pericia en términos fiscales muy importante. Sí. De hecho, más de lo que el fondo pedía. Eso lo ha dicho el presidente. El fondo pedía 1,3 y el 1,6 exactamente, 1,6 de superávit. Casi que compensó con el superávit que está por encima de las expectativas el tema de la acumulación de reservas, ¿no? Exacto. A lo segundo que iba a hacer referencia es que el Fondo Monetario le da un waiver. Lo que se conoce como waiver es un perdón, porque le dice al gobierno, bueno, estás muy por debajo de lo que habíamos acordado en cuanto a la acumulación de reservas, y si bien le acomoda un poco las metas de acumulación hacia adelante, también le dice que tiene que tener un rol mucho más preponderante para conseguir eso, para engordar las reservas del Banco Central. Entonces, como esos dos factores al mismo tiempo. Por un lado, lo fiscal, que es el mayor ancla, ¿no? Es esto que nosotros hablamos de que baja la inflación, bueno, en gran medida tiene que ver por la conducta fiscal del gobierno, pero por el otro lado le dice, bueno, en términos cambiarios, ahí hay que hacer un esfuerzo para acumular reservas y estar mucho más presente. Pero una cosa más, algo que dice el fondo y que termina con una discusión que se venía dando las últimas semanas, el fondo reconoce que el Banco Central interviene. Sí. ¿Sí? Y dice que solamente en el mercado de futuros, que básicamente es una manera que tiene el Banco Central de controlar expectativas, el Banco Central intervino con 5.000 millones de dólares y en nuestro caso decimos, por suerte lo hizo, ¿no? Lo que dicen en el futuro es que es una operación en pesos. Correcto. Y que no tiene que ver con los dólares. Esa es la explicación que dan desde el Ministerio. Exacto. Tiene que ver con los dólares en términos que de alguna manera te pone expectativas. Okay. ¿A cuánto considera en este caso el mercado que puede estar el dólar el último día hábil de cada mes? Entonces te clava expectativas respecto al tipo de cambio, pero efectivamente cuando alguien, el que gana o el que pierde en esos contratos, lo que pone son pesos. Esos 5.000 millones de dólares que el Banco Central intervino en el mercado de futuros va a terminar significando emisión monetaria, ¿no? Digo, a mí no me da miedo eso, me parece que es lo que tiene que hacer el Banco Central, pero bueno, también el último, el Staff Report, lo que viene es a desmitificar eso, ¿no? Digo, sí, hay intervención del Banco Central. El fondo, perdón, le dice al gobierno, tenés que comprar dólares interviniendo como se hace siempre, como se hacía siempre, con el Banco Central interviniendo, emitiendo pesos. ¿Lo ves al gobierno cumpliendo esa parte del acuerdo después de octubre? Porque ahora no pareciera, con la poca estacionalidad, te liquidan menos, no querés que el dólar se mueva, emitir pesos no es algo que quiere el gobierno. Vos fíjate una cosa, esta revisión que nosotros conocimos los últimos días del mes de junio, era una revisión que tenía fecha el 13 de junio. Si nos ponemos a hacer un poquito de memoria, vamos a ver cómo a partir de esa fecha el Banco Central, el gobierno en términos económicos, empieza a tener una actitud distinta también. Pega un volantazo ahí. Sí, digo, corrige algunas cosas. Claro, cuando sale el Staff Report, cuando sale la revisión del Fondo Monetario, ahí lo que vemos es por qué el gobierno hizo esas correcciones, como por ejemplo, comprar en el mercado 2.000 millones de dólares, que lo hizo a través de la colocación de un bono, lo hizo con repo, que es un préstamo entre bancos. Entonces, más allá de que la revisión del acuerdo la hayamos conocido en los últimos días, de alguna manera se confirma algo que el gobierno venía haciendo y que me parece que no tiene lugar para no hacer, que es
acumular reservas, ¿no? Entonces, no puede, tiene que cumplirlo sí o sí. Ya está escrito por 19ª vez que el fondo dice comprar dólares, acumular dólares. Más o menos eso de que tiene que cumplirlo sí o sí. Digo, el Fondo Monetario como viene... dijo Débora, cambio superávit por acumulación de reservas. Bueno, negociamos siempre algo. Ahí hay como varias cosas. Mi abuela me acuerdo que de chiquito me retaba, me decía no hagas tal cosa y uno la hacía igual. Digo, el Fondo Monetario que acaba de hacer este waiver para el gobierno de Javier Milei es el mismo Fondo Monetario que perdonó consistentemente todas las revisiones cuando Massa era el ministro de Economía. Sí. Entonces, Leo, ¿te puedo preguntar algo respecto del superávit? Porque, viste, siempre ahí el número parece muy finito cuando le descontás los intereses de la deuda. ¿De cuánto es el superávit? Bueno, el superávit al primer semestre, ¿sí? Terminado el mes de junio, es de el 0,9 el superávit primario. Ahí otra cosa que reconoce el Fondo Monetario es, bueno, a ese superávit hay que descontarle la deuda que generan las famosas LECAPs, esos bonos, esas letras de corto plazo que también estuvieron mucho en boga las últimas semanas por la tasa de interés y demás. Y ese superávit tendería a achicarse mucho si se contabilizan las LECAPs como el fondo dice... Es interesante porque viste que la lectura de los números, la otra vez por eso lo hablábamos también con Fausto Espotorno y creo que descontando terminaba en un número cercano al 0,3, si no me falla la memoria. Sí. Por eso cuando empiezan a discutirse en el Congreso algunas leyes vinculadas con más fondos que ponen en juego el equilibrio fiscal, ahí ves que está muy finito realmente. Mirá, Débora, vos cuando hablas de superávit, muy fácil, vos tenés dos superávit, si se quiere. Por un lado el fiscal, que tiene que ver con lo que recauda y gasta el gobierno, y por el otro lado el financiero, que es cuando a eso le restás la deuda. Bueno, el superávit primario, este que da 0,9, se achicaría más o menos, como decís vos, a 0,3 aproximadamente. Digo, No sobra nada. No sobra nada, pero el financiero te pone directamente, cambiás el superávit por déficit. Entonces, es un tema, todo lo que se está discutiendo. A mí lo que me parece, digo, yo celebro que se discutan todo, ¿no? El financiamiento de las universidades, lo que tiene que ver con lo que piden los gobernadores, que es básicamente lo que le corresponde a los gobernadores por ley, y lo que se trata de discutir es cómo y cuándo eso le va a los gobernadores. Pero cierto es que el número fiscal está bastante apretado, está bastante fino, y cualquier cosita... Entendiendo que además es el pilar fundamental de la política del gobierno. Pensemos también que el mayor deudor en pesos es el Tesoro. Cuando aumenta la tasa de interés de las LECAPs, el Tesoro, lo que decís, en lugar del superávit, se le complica por la bicicleta de los intereses. Con lo cual, cuando esta tasa tan alta en pesos, es un problema para el gobierno porque tenés justamente esta dinámica negativa. Totalmente. Y cuando aumenta la tasa el gobierno, cuando tiene que, para controlar el dólar, aumentar la tasa de interés, tiene dos efectos. Y yo creo que esto habla de la nobleza fundamentalmente del presidente, que nosotros lo decimos en el informe que citaba Juan Pablo. Por un lado, levanta la tasa y por supuesto le sale más caro renovar esa deuda, pagar esa deuda. Y por el otro lado, la paga también con menos actividad. Claro. Y que un gobierno en año electoral, primero haya levantado el cepo y por el otro lado esté totalmente dispuesto a sacrificar nivel de actividad y por lo tanto también probablemente nivel de empleo para estabilizar la economía, digo, yo no lo he visto. Leonardo, la última pregunta tiene que ver con el cepo, pero el vigente para las empresas. ¿Cuánto cambiaría el escenario si se levantara ese cepo, esa restricción? Bueno, lo cambiaría totalmente. Es muy difícil estimar cuántos dólares todavía quedan en el país sin salir. Digo, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de empresas que no pueden acceder al mercado libre de cambios, fundamentalmente empresas que deberían girar sobre todo dividendos y que si bien hoy pueden hacerlo a través de un bono, si el día de mañana el cepo se levanta totalmente y todas las empresas al mismo tiempo quisieran comprar los dólares en el mercado único y libre de cambios para poder girarlos al exterior, estaríamos hablando, no sé a cuánto sería el tipo de cambio, pero no sería 1.400 claramente. Leonardo, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Querida Débora, ¿nos vemos mañana? Claro que sí. Gracias. 5:33 en toda la República Argentina. Vamos a charlar con Leonardo Arias, que es el presidente de la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos de Argentina. Obviamente,